En este video comenzamos el estudio de la relación geométrica conocida como perpendicularidad entre diferentes elementos. Pero antes de iniciar es preciso que conozcamos el conocido como teorema de las tres perpendiculares, que resulta de especial importancia para entender cómo se proyecta la relación de perpendicularidad entre dos elementos, o cómo es su representación en una proyección ortogonal, como lo es el sistema diédrico. El teorema de las dos perpendiculares dice lo siguiente: supongamos que existen en el espacio dos rectas M y N. Sean pues dos rectas M y N en el espacio, dos rectas que son perpendiculares entre sí, es decir, dos rectas M y N que en el espacio forman entre sí un ángulo de 90 grados. Supongamos también que una de ellas, al menos, es paralela al plano de proyección que vamos a denominar en este caso delta. M no es paralela al plano delta, pero N, la recta que está en color rojo, sí lo es paralela al plano de proyección delta. Siendo así, las proyecciones ortogonales de dichas rectas sobre este plano delta, es decir, M' y N', van a resultar también perpendiculares entre sí. En consecuencia, lo que el teorema de las tres perpendiculares pretende es darle, digamos, orden a una restricción que debe respetarse a la hora de proyectar un par de rectas que son perpendiculares entre sí en un sistema de proyección ortogonal. Esta restricción implica que el ángulo de 90 grados que se forma entre esas dos rectas no siempre se va a proyectar sobre un plano de proyección como un ángulo de 90 grados entre las proyecciones ortogonales de dichas rectas. Lo que el teorema de las tres perpendiculares dice es que si dos rectas entre sí forman 90 grados, las proyecciones ortogonales de dichas rectas sobre un plano de proyección serán perpendiculares entre sí, si y solo si al menos una de las dos rectas involucradas es paralela a dicho plano de proyección. A medida que vayamos estudiando las proyecciones de las relaciones geométricas, de la relación geométrica de perpendicularidad entre diferentes elementos, vamos a ir haciendo referencia a cada momento a este teorema de las tres perpendiculares. Comencemos trabajando la relación geométrica de perpendicularidad entre una recta y un plano. Lo primero que debemos decir es que si una recta P forma 90 grados, es decir, es perpendicular a un plano determinado, sea delta, va a ocurrir que la recta P formará 90 grados con todas, absolutamente todas las rectas que pertenecen a ese plano delta. Claro, para enunciar una condición mínima necesaria y suficiente para que la recta P y el plano delta sean perpendiculares entre sí, debemos limitar el número de rectas del plano delta que van a ser, digamos, que se cumpla dicha condición. Así que la condición de perpendicularidad entre una recta P y un plano delta la podemos enunciar de la siguiente manera. Para que una recta P sea perpendicular a un plano delta, debe existir al menos dos rectas M, aquí en color azul, N, acá en color verde, no paralelas entre sí, que formen 90 grados con la recta P y estén contenidas en el plano delta. Si esa condición se cumple, entonces la recta P y el plano delta serán perpendiculares. Ahora bien, como ya hemos visto, el teorema de las tres perpendiculares condiciona la proyectividad del ángulo de 90 grados sobre un plano de proyección en un sistema de proyección ortogonal. Recordando ese teorema, si P y M van a ser dos rectas perpendiculares en el espacio, el ángulo de 90 grados formado entre ellas dos se proyectará sobre un plano de proyección como ángulo de 90 grados si al menos una de las dos rectas
es paralela a dicho plano de proyección. Y lo mismo, por supuesto, aplica a la relación de perpendicularidad entre la recta P y la recta N. Por tanto, en la representación diédrica, y atendiendo a ese teorema de las tres perpendiculares, las rectas M y N deben ser, y hay que tener mucho cuidado con esto, una recta paralela al plano vertical de proyección y una recta paralela al plano horizontal de proyección, respectivamente. Es decir, que M y N deben ser dos rectas características del plano delta para que el teorema de las tres perpendiculares se cumpla tanto en la proyección vertical como en la proyección horizontal. Y a continuación vamos a explicar una serie de ejercicios, de ejemplos, en los que se ilustra tanto la condición de perpendicularidad entre recta y plano como el teorema de las tres perpendiculares en diferentes situaciones en el sistema diédrico. En el siguiente ejemplo vamos a construir una recta que pase por el punto K, un punto cualquiera del espacio, y sea perpendicular al plano determinado por los puntos A, B y C. Y lo vamos a realizar sin determinar previamente las trazas del plano que definen dichos puntos. Lo primero que debemos recordar es que la recta que vamos a construir pasando por K y perpendicular al plano que forman los puntos A, B y C, o que definen los puntos A, B y C, esa recta que vamos a denominar P va a formar 90 grados con todas y cada una de las rectas que están contenidas en ese plano que vamos a denominar el plano delta. Es decir, la recta que vamos a construir debe formar 90 grados, por ejemplo, con la recta AB, con la recta AC, con la recta BC y con cualquier otra recta contenida en ese plano. Sin embargo, visto lo visto cuando se enunció el teorema de las tres perpendiculares, tenemos que en la representación diédrica desconocemos la posición, orientación que tiene en el espacio la recta P. Solamente podemos adelantar que es una recta oblicua, puesto que el plano que definen A, B y C es un plano oblicuo, pero desconocemos su orientación específica tanto en proyección vertical como en proyección horizontal. Y esto es porque ninguna de las rectas AB, AC o BC son paralelas al plano vertical o al plano horizontal de proyección. Por tanto, el ángulo formado entre la recta P y cualquiera de las rectas del plano, que es 90 grados, cuando se proyecta sobre uno de los dos planos de proyección, se distorsiona y no se proyecta como un ángulo recto. En consecuencia, debemos determinar un par de rectas que pertenezcan al plano ABC y que sí tengan una posición en el espacio tal que sean paralelas a cada uno de los planos de proyección. Es decir, es preciso determinar una recta horizontal que pertenezca al plano ABC y una recta frontal que pertenezca al plano ABC. Bien, una recta horizontal que pertenece al plano ABC bien puede ser aquella que pasa por el punto A. Luego lo que debemos hacer es construir una recta que en proyección vertical va a pasar por la proyección vertical de A y va a ser paralela a la línea de tierra. Esa sería H en proyección vertical. Luego el corte, que llamaremos L, de dicha recta H con el segmento BC tiene su proyección vertical en este punto. Haciendo un alineamiento en forma perpendicular a la línea de tierra, obtenemos la proyección horizontal de L justo sobre la proyección horizontal de BC, y luego uniendo la proyección horizontal de L con la proyección horizontal de A mediante una línea recta, se obtiene la proyección horizontal de esa recta H. Para encontrar una recta frontal cualquiera que pertenezca al plano ABC, procedemos de una forma análoga, trazando, por ejemplo, por la proyección horizontal de C, una paralela a la línea de tierra que representa la proyección horizontal de esa recta frontal F y que corta en el punto M sub H a la proyección horizontal del segmento AB. Seguidamente alineamos para encontrar la proyección vertical de M sobre la proyección vertical del segmento AB y luego unimos la proyección vertical del punto M
con la proyección vertical del punto C para obtener la proyección vertical de nuestra recta frontal. Luego, una vez que conocemos una recta frontal y una recta horizontal que pertenecen a este plano, entonces podemos construir las proyecciones vertical y horizontal de la recta P, puesto que, de acuerdo con el teorema de las tres perpendiculares, nuestra recta P, en proyección vertical, formará un ángulo de 90 grados con nuestra recta F, gracias a que la recta F es paralela al plano vertical de proyección. De igual manera, nuestra recta P en proyección horizontal formará 90 grados con la proyección horizontal de H, gracias a que nuestra recta H es una recta paralela al plano horizontal. Por supuesto, la recta P en el espacio queda determinada por las proyecciones diédricas y, naturalmente, esa recta P es una recta perpendicular al plano definido por los puntos A, B y C, y naturalmente formará 90 grados en el espacio con todas y cada una de las rectas que pertenecen al plano, por supuesto también con nuestra recta F y nuestra recta H, pero nuestras rectas F y H son las que hacen posible visualizar el ángulo de 90 grados que ellas forman con la recta P sobre los planos de proyección del sistema diédrico. Naturalmente que si el plano delta que se conoce tiene definidas sus trazas, es innecesario determinar rectas características de ese plano, puesto que las trazas son en sí mismas un par de rectas características del plano, en tanto que delta es una frontal con alejamiento igual a 0, delta V, y delta V es una frontal con alejamiento igual a 0 y delta H una horizontal de cota igual a 0. Así que para determinar las proyecciones de la recta P, en este caso, en las que se conocen las trazas del plano delta, recta que pasará en el espacio por el punto K, bastará con trazar la proyección horizontal de la recta P formando 90 grados con la traza horizontal del plano delta y pasando por la proyección horizontal de H, construir luego la proyección vertical de la recta P, pasando por la proyección vertical de K y formando 90 grados con la traza vertical de delta, y de esta manera hemos construido una recta que en el espacio es perpendicular al plano delta. Recordemos para futuras situaciones que siempre que una recta es perpendicular a un plano, las proyecciones diédricas de dicha recta serán perpendiculares a las trazas homónimas de dicho plano. En el caso que ahora se presenta, el plano delta es un plano vertical o un plano proyectante horizontal, es decir, un plano que forma 90 grados con el plano horizontal y está oblicuo con respecto al vertical. Y vamos a extrapolar lo que se dijo en el caso anterior, es decir, vamos a construir las proyecciones diédricas de la recta perpendicular a dicho plano delta que pasa por el punto K, haciéndolas perpendiculares a las trazas homónimas del plano delta, es decir, proyección horizontal de P pasando por K horizontal y formando 90 grados con la traza horizontal de delta, proyección vertical de P pasando por K vertical y formando 90 grados con la proyección vertical, con la traza vertical, del plano delta. Como se ve, la recta P que se ha construido de esta manera es una recta de tipo horizontal, y es lo que esperábamos, puesto que siempre un plano tiene asociada una recta o una dirección perpendicular a él, conocida como la normal al plano, y en el caso de planos proyectantes horizontales, naturalmente una recta perpendicular a ese plano tiene que ser una recta horizontal. De igual manera, una recta perpendicular a un plano proyectante vertical será una recta frontal.
Consideremos ahora el caso en el que nuestro plano delta es un plano paralelo a la línea de tierra. Se quiere nuevamente construir una recta P que pase por K y que sea perpendicular a ese plano. Siendo el plano delta un plano paralelo a la línea de tierra, las trazas de dicho plano no pueden ser consideradas como rectas de referencia para establecer la relación de perpendicularidad, dado que dichas rectas son paralelas entre sí. De manera que, como suele ocurrir con las relaciones geométricas que involucran rectas de perfil y planos paralelos a la línea de tierra, lo que podemos o debemos hacer en estos casos es hacer una proyección, construir una proyección lateral del conjunto, es decir, del punto K y del plano delta. En este caso, el plano delta es el plano paralelo a la línea de tierra, como ya dije. Si hacemos la proyección lateral tanto del punto K como del plano delta, lo que vamos a obtener es, por supuesto, construyendo previamente un plano de proyección lateral por cualquier punto de la línea de tierra, vamos a obtener la proyección lateral del punto K y vamos a obtener la traza lateral del plano delta. Es importante recordar que la proyección lateral del plano delta, siendo un plano paralelo a la línea de tierra, es una línea recta. Muy bien, ahora la proyección lateral de la recta P, que va a ser una recta de perfil, será perpendicular a la traza lateral del plano delta y debe pasar por la proyección lateral de K. Luego es importante determinar un punto adicional a la dirección P para definir correctamente en la representación diédrica dicha recta. ¿Y qué es más apropiado que tomar el punto de intersección entre la recta P y el plano delta que se obtiene de forma directa en la representación lateral? Una vez que encontramos esta proyección lateral del punto I, determinamos sus proyecciones diédricas en la misma coordenada X que tiene el punto K, puesto que, como ya se dijo, la recta P es una recta de perfil. Finalmente, el segmento KI representa o define, mejor dicho, a nuestra recta P, la cual es en el espacio perpendicular al plano delta. Y siendo el plano delta un plano paralelo a la línea de tierra, nuestra recta P naturalmente es una recta de perfil. Sea K un punto del espacio y M una recta definida por los puntos P y Q, una recta cualquiera. Se pide ahora construir un plano que pase por K o que contenga el punto K y que sea perpendicular a la recta M y hallar luego las trazas de dicho plano. Bien, en principio vamos a hacer las siguientes consideraciones. En primer lugar, nuestro plano debe contener al punto K. Consecuencia, lo lógico es definir nuestro plano a partir de dos rectas que se corten en K. Ahora bien, de esas dos rectas que van a definir a nuestro plano pi, que va a ser perpendicular a M, deben ser rectas que formen 90 grados con M, puesto que, como ya se ha visto, un plano perpendicular a una recta tiene la característica de que todas las rectas que están contenidas en él forman 90 grados con esa recta M, al cual el plano es perpendicular. Ahora bien, de acuerdo con el teorema de las tres perpendiculares, una recta o dos rectas que forman 90 grados entre sí se proyectarán formando un ángulo de 90 grados sobre un determinado plano de proyección si y solo si al menos una de las rectas es paralela a dicho plano. Y siendo M una recta cualquiera, es obvio que no es paralela a ninguno de los planos de proyección del sistema diédrico. Por tanto, las rectas que vamos a construir y que van a pasar por el punto K deben ser rectas que sean paralelas a uno de los planos de proyección, por lo menos. Es decir, las rectas que vamos a construir por el punto K, perpendiculares a M, deben ser rectas características. La primera de ellas será una recta horizontal que va a tener las siguientes características. Una recta horizontal H en proyección vertical que va a pasar por la proyección vertical de K y será paralela a la línea de tierra. La proyección horizontal de dicha recta H va a pasar por la proyección horizontal de K y debe formar 90 grados con la proyección horizontal de la recta M, puesto que,
Como dijimos, esa recta H será perpendicular a M y el ángulo recto entre H y M se puede ver en proyección horizontal como un ángulo recto gracias a que H es una recta paralela al plano horizontal de proyección. Análogamente, construimos una recta frontal F que pase en proyección horizontal por KH y sea paralela a la línea de tierra, en tanto que su proyección vertical F sub V va a pasar por la proyección vertical de K y va a formar 90 grados con la proyección vertical de M, puesto que, al igual que H, F será perpendicular a la recta M y el valor del ángulo que forman sus proyecciones verticales es de 90 grados, gracias a que F es paralela al plano vertical. De esta manera hemos obtenido un plano que contiene o está definido, sí, contiene y está definido por las rectas F y H. Si determinamos los puntos de traza horizontal, el punto de traza horizontal de F y el punto de traza vertical de la recta H, y construimos luego las trazas del plano pi de tal forma que su traza vertical sea paralela a la proyección vertical de F y su traza horizontal paralela a la proyección horizontal de H, pues habremos obtenido las trazas de dicho plano pi, plano que, repito, es perpendicular a M y pasa por el punto K. Como es de esperarse, la traza vertical de dicho plano pi forma 90 grados con la proyección vertical de M y la traza horizontal del plano pi forma 90 grados con la proyección horizontal de la recta M. Si ahora consideramos que la recta M es una recta horizontal, por ejemplo, el plano que va a pasar por el punto K y que va a ser perpendicular a la recta M tiene que ser un plano proyectante horizontal. De manera que las trazas del plano que se pide, que debe pasar por K y debe ser perpendicular a M, se pueden trazar de la siguiente manera, valga la redundancia. La traza horizontal del plano pi se dibuja por la proyección horizontal de K en forma perpendicular a la proyección horizontal de M y luego por el corte de dicha traza con la línea de tierra vamos a construir la traza vertical del plano pi en forma perpendicular a la línea de tierra. Con eso se da por concluida la construcción del plano. Sin embargo, es importante señalar que también la construcción del plano puede realizarse por medio de dos rectas características del plano que sean perpendiculares a M de una forma parecida a lo que se hizo con el plano del video anterior. Es decir, podemos construir una recta horizontal que pase por el punto K y forme en proyección horizontal 90 grados con M, y una recta que vamos a llamar F, pero que no es frontal, sino que es una recta que pasa por K, es paralela al plano vertical y es perpendicular a M. La única posibilidad es la de una recta de pie, llamamos F en este caso, y que pasa por el punto K. Luego, si determinamos los puntos de traza y construimos las trazas del plano, vamos a llegar exactamente al mismo resultado. De manera que para construir un plano perpendicular a una recta característica, el procedimiento es mucho más rápido y sencillo, puesto que en una de las proyecciones, y no en las dos, una de la traza se puede construir de manera directa. Finalmente, si la recta M es una recta de perfil y se desea construir un plano que sea perpendicular a esa recta y que pase por el punto K del espacio, lo recomendable es resolver el ejercicio haciendo una proyección lateral. Si hacemos la proyección lateral de K y de M, vamos a poder construir de manera directa la traza lateral de nuestro plano pi, que como sabemos es un plano paralelo a la línea de tierra, dado que la recta M es una recta de perfil. Así, la traza lateral del plano pi se construye por la proyección lateral del punto K, formando 90 grados con la proyección lateral de M, y dicha traza va a cortar
a la referencia que hemos construido como plano lateral de proyección, y por ese punto de corte se construye la proyección, la traza vertical del plano pi en forma paralela a la línea de tierra. Luego, por el corte entre la traza lateral del plano pi y la línea de tierra, que previamente debemos girar 90 grados alrededor del corte del plano lateral con dicha línea de tierra, por ese punto, previamente girado 90 grados, construimos la traza horizontal del plano pi en forma paralela a la línea de tierra. Con lo cual se concluye la definición de un plano que pasa por un punto K y es perpendicular a una recta M, que es en este caso una recta de perfil.